¿Conocen los requisitos para ingresar al proceso de insolvencia de persona natural no comerciante? Hoy nos acompaña Beatriz Arango, de Insolvencia Soluciones Jurídicas. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Beatriz, para que entremos en materia y nos puedas contar como a toda nuestra comunidad jurídica y a todas las personas que nos están escuchando, cuéntanos exactamente en esta ley de insolvencia de persona natural no comerciante, qué busca, o sea, qué favorece al deudor, para qué nos puede servir, o sea, como qué bondades puede presentarle a los deudores esta ley. Claro que sí. Esta ley tiene una cosa maravillosa y es darle la oportunidad a aquel deudor de ponerse al día con sus créditos, pero teniendo en cuenta la situación real del deudor, es decir, los ingresos que tiene en este momento, no el valor de las cuotas pactadas que tenía en un inicio con las entidades financieras a las cuales les adeuda el dinero, toda vez que en este momento no tiene la posibilidad de cumplir con esos valores que había pactado en el inicio. Entonces, lo más importante es que ese deudor va a poder reiniciar su vida financiera, cumplir, honrar esas acreencias con las entidades financieras o con las personas naturales o cooperativas a quienes les adeuda dinero y de esa manera, pues verse un poquito más desahogado. Bueno, Beatriz, en este momento las personas, los deudores pueden tener varias alternativas. Una entonces es someterse a un proceso, o sea, a un acuerdo con los acreedores, y también tendrían otra alternativa que sería como la liquidación patrimonial. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí. Te voy a contar, cuando una persona solicita el trámite de insolvencia económica de persona natural no comerciante, llegamos a una primera audiencia. En esa primera audiencia lo que hacemos es intentar conciliar. ¿Qué quiere decir? Que ese deudor con el dinero que está recibiendo en ese momento, en el ingreso que tenga, poder pagar esas acreencias de una manera amable, amigable para él. Si el deudor lo logra, pues ahí terminaría el proceso porque terminó con un acuerdo de pago a la cantidad de años que le hayan otorgado. Por lo general es a 5 años, pero se puede hacer a un tiempo mayor. Si no logra ese acuerdo, pasamos a una segunda etapa que se llama liquidación patrimonial. La liquidación patrimonial es que él va a entregar los bienes que tenga a su nombre como pago a esos acreedores por los valores que deba, independiente de si tienen bienes 10 millones y debe 100, entrega 10 y el juez del proceso en la audiencia de adjudicación le perdonará los millones que no alcanzó a pagar, pero puede pasar al contrario, puede pasar que la persona deba 20 millones, pero tenga 30 en bienes, entonces se toma ese bien, se adjudica, quiere decir que todos van a ser copropietarios, un pedacito para un acreedor, otro para otro acreedor, y lo que queda de ese bien, esos 10 millones de pesos restantes, van a ser para el deudor. De esa manera tiene los dos posibles resultados, o el acuerdo o la liquidación patrimonial. Bueno, súper bien, Beatriz, excelente. ¿Y qué requisitos debe cumplir una persona para poder someterse a un proceso de estos? Bueno, como este proceso es tan amigable, los requisitos son muy sencillos. El primero de ellos es ser persona natural no comerciante. Cuando hablamos de persona natural no comerciante, significa que pudo haber sido comerciante en un pasado, pero hoy en día ya no lo es. Al momento de presentar la solicitud, ya no es comerciante, aunque lo haya sido. El segundo requisito es estar en mora mínimo 90 días, es decir, 3 meses, por lo menos en 2 acreencias. 2 acreencias no significa que sea con el mismo acreedor, deben ser con acreedores distintos, con el banco X, con el banco Y, con Pedro Pérez, el vecino, el amigo que le prestó el tío, o con una cooperativa, o también puede ser con una entidad pública, debe predial, debe una fotomulta, debe los servicios públicos, es decir, a cualquiera que le deba mínimo 2 y que tengan por lo menos 90 días. O que ya esté demandado. Y el tercer requisito es que esa mora supere el 50% del total de lo adeudado. ¿Cómo así? Si la persona debe 100 millones de pesos en todas sus acreencias en las que tiene al día y en las que está en mora, la mora debe ser de mínimo 50 millones, un peso, para poder cumplir de esta manera los 3 requisitos. Beatriz, súper interesante, pero ¿qué pasa con una persona que tiene un proceso ejecutivo en camino y resulta que se somete a un proceso de estos? ¿Qué ocurre con ese proceso ejecutivo o un proceso de restitución?
Claro que sí, los procesos ejecutivos con la presentación de la solicitud, cuando el operador, o sea, el conciliador, decide admitir ese proceso porque ve que cumple con todos los requisitos, lo que sucede en ese momento es que se suspenden todos los procesos judiciales. Eso incluye los embargos, las restituciones, se deben levantar esos embargos, por ejemplo, cuando son de salarios, igual se deben levantar las libranzas, cuando la persona tenía un crédito por libranza que le sacaban de su nómina el pago mes a mes a esa entidad financiera, y se suspenden los trámites de restitución de inmuebles. Si le iban a quitar ese inmueble a la persona, si ya había fecha para desalojar a esta persona, pues ese trámite queda suspendido hasta que se defina el proceso, si llega a un acuerdo o se va a una liquidación patrimonial. Bueno, Beatriz, y hablemos así rápidamente el efecto con relación a las centrales de riesgos. Ese reporte negativo que tiene el deudor, ¿en qué momento sale del reporte y desde qué momento exactamente ingresa el reporte? Bueno, tenemos que tener en cuenta que uno de los requisitos era estar en mora por lo menos 3 meses, ¿cierto? Entonces suponemos que la persona ya se encuentra en el reporte negativo en las centrales de riesgos. Cuando inicia el trámite, se le reporta a la central de riesgos que la persona inició un trámite de negociación de deudas. Si la persona llega a un acuerdo, se reporta a esa central de riesgos que llegó a acuerdo, y cuando lo cumpla, se le pide a la central de riesgos que retire el reporte negativo. O sea, cuando cumpla el acuerdo. ¿Cuánto se demora? Depende del plazo que haya acordado con sus acreedores, ¿cierto? Y si se fue a liquidación patrimonial, cuando vayan a la audiencia de adjudicación, que es la última audiencia, sale la sentencia. En esa sentencia, el juez le dice a las centrales de riesgos que debe retirar a esa persona del reporte negativo. Bueno, también es importante como informarle a toda nuestra comunidad y a todas las personas que nos escuchan, este es un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, mal llamado la ley de quiebra, pero es muy importante hacer muy buen uso de estos procedimientos, porque el sentido de la ley es que los deudores puedan llegar a acuerdos de pago con sus acreedores. No es utilizar esta ley para defraudar a los acreedores o para ser deshonestos en el mercado, porque también tiene sus consecuencias negativas. ¿Qué nos dice Beatriz acerca del tema? Claro, además tenemos que tener en cuenta algo, no sabemos si el día de mañana esa persona va a necesitar otro crédito, si quiere ya después un crédito para vivienda. Las personas que entran en este trámite de insolvencia no tienen un límite de edad, entonces en cualquier momento la persona puede estar en la necesidad del trámite de insolvencia, ser una persona joven, 20, 30, 40 años, y el día de mañana cumple su acuerdo y va a querer comprar una vivienda, va a querer comprar un vehículo, entonces va a necesitar nuevamente a las entidades financieras. Una entidad financiera nuevamente le va a volver a prestar a aquella persona que tuvo un momento económico difícil, pero que honró la deuda y llegó a este acuerdo. No significa que la persona que se fue a liquidación patrimonial no pueda tener el día de mañana un crédito, pero va a ser más difícil que se lo otorguen porque va a tener un puntaje mucho más bajito. Perfecto, Beatriz. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir todos tus conocimientos. Y bueno, todas las personas que estén interesadas en este tema, acá les vamos a dejar toda la información de Beatriz Arango. Y muchas gracias por escucharnos, por darle me gusta al video, y en una próxima oportunidad nos veremos.